Whisky o whisky. Nosotros soy el equipo número 1. Estudiamos la carrera de gastronomía y los integrantes del equipo son mis compañeros Hernández Martínez, Sandra Sinaí, Hurtado Zúñiga, Gerardo Armando, Martínez Argüelles, Kenia Grecia y Pérez Zárate Alejandra. El origen del whisky. Se dice que el patrón de Irlanda, San Patricio, llevó a esta isla verde el artilugio, muy útil el alambique y con él la técnica de la destilación. A partir del siglo V, los monjes irlandeses se especializaron en la destilación del whisky o aguardiente de cebada o agua pura. En el año de 1170, los normandos en Enrique II en Inglaterra, duque de Normandía, descubrieron esta bebida que les pareció tan excelente como impronunciablemente les parecía la palabra, por lo que decidieron llamarlo whisky, adaptación de Singamna Usick Bakota. Clases de whisky. Solamente hay dos clases de whisky, el cual es el de malta y el de grano. El primero solo se hace de cebada malteada y el segundo es la mezcla de varias maltas. El whisky de una sola malta se produce en una destilería, el de grano mezcla el producido de varias destilerías. Añejado. Una vez terminada la destilación de las barricas de los robles, se llenan y se guardan en la bodega. Tras sus pesadas puertas, el whisky madura muy lentamente hasta llegar a convertirse en un whisky profundamente escocés. Esto es lo que hace diferencia del precio. Entre más añejado, más caro es el tipo de whisky. Porcentaje de alcohol de whisky. El whisky tiene un porcentaje de alcohol de un 40%. Nacimiento del whisky americano. La palabra whisky se utiliza para nombrar a los destilados elaborados fuera de este país, sin existir denominación de origen. Whisky. El whisky llegó al norte de América de mano de los inmigrantes escoceses e irlandeses, quienes trajeron consigo el equipo de destilación necesario para producir esta bebida espirituosa. Una vez que el gobierno estadounidense incentivó el cultivo del maíz en la zona productora de whisky, los inmigrantes decidieron experimentar con maíz en vez de la cebada, dándole nacimiento así al popular whisky estadounidense. Whisky. Por regla, el whisky debe ser elaborado al menos en un 51% de maíz. No obstante, la mayoría son elaborados con un 70 o 80% con este grano, con el 30 o 20% restante de centeno y cebada. Diferencias del whisky y whisky. El whisky o whisky son las dos palabras que se utilizan para referirse a la bebida espirituosa más popular del mundo. Proviene de la malta fermentada de diversos granos, añejada en barriles de roble blanco. El criterio que define a esta bebida se le nombra whisky, solo depende del país donde es producida. Así, las maltas de Escocia, Canadá o Japón son denominadas whisky, mientras que las producidas en estos Estados Unidos e Irlanda son más comunes, conocidas como el whisky. El whisky americano, a su vez, se cataloga principalmente por el tipo de granos utilizados para su producción. Los principales tipos de whisky americano son el bourbon, el Tennessee, el whisky rye, que es de centeno,
El Bourbon o whisky Bourbon es un destilado hecho principalmente con maíz y se ha producido en Estados Unidos desde el siglo XVIII con un distintivo sabor avainado.